Entonces, vamos con las inversiones. Esto es un poco... Vamos a ver. ¿Entendéis bien la diferencia entre inversión y gasto? ¿Vale? Nosotros distinguimos en el sentido de un gasto es algo que, por simplificarlo mucho, lo compro y lo gasto, es decir, automáticamente me quedo sin ello, por así decir, ¿vale? De las inversiones, ¿vale? Que las inversiones normalmente es algo que compro o gasto en ello y espero que en el futuro me esté generando ingresos con eso que he hecho. Por ejemplo, un ordenador, ¿vale? Yo me compro el ordenador un día y al día siguiente sigo teniendo el ordenador, ¿vale? Es una inversión que he tenido que hacer para poder hacer estas formaciones online, por ejemplo. O, por ejemplo, pagar mi cuota de Zoom, ¿sí? Gracias a que eso, durante todo el año, puedo estar haciendo cosas en online con el Zoom, ¿vale? Entonces, básicamente esta es un poco la idea de la inversión, ¿vale? Es algo que voy a hacer una vez, pero que va a estar siéndome útil, por así decir, durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, esto que planteaba Virginia antes de cuándo es el momento para invertir, cuándo es el momento para contratar a alguien más, cuándo es el momento para montar una oficina, todo esto que es inversión, que son saltos del negocio, básicamente, una idea que para nosotras es clave es invierte cuando no puedas satisfacer la demanda que tienes hoy. ¿Se entiende? Es decir, voy a contratar a alguien más cuando lo que tengo hoy yo solo no puedo abarcar. Si lo que yo tengo hoy lo puedo abarcar solo, pensando en que pasado mañana no podré, pues espérate a que llegue pasado mañana. ¿Sí? Esto es como una idea un poco, es tirando muy a mucha versión al riesgo, a no jugarlosla demasiado. ¿Vale? Creemos que es fundamental que las inversiones se hagan escalonadas. Y con escalonadas nos referimos a medida que vaya incrementando la demanda. ¿Vale? Y atendiendo a las necesidades de producción. Es decir, si monto un restaurante con 200 mesas, pues hombre, igual el primer día no tengo 200 clientes. Entonces a lo mejor al principio lo monto con 10 mesas. Cuando ya tengo las 10 mesas llenas, pero no que un día tuve suerte y se me llenaron, sino que, por ejemplo, llevo un mes en el que todos los viernes se me llenan, o tengo un mes en el que el 50% de los días se me ha llenado y el 50% de los días he tenido que decirle a alguien, lo siento, no te puedo dar de cenar porque no tengo espacio, entonces pienso en invertir, porque está incrementando la demanda. ¿Vale? O cuando atendiendo a las necesidades de producción. ¿Sí? Es decir, en el mismo caso del restaurante, tengo una cocina de 2 fogones, cuando invierto en el tercer fogón o cuando invierto en un horno más chulo que va más rápido, cuando realmente lo que hoy me están demandando los clientes no lo puedo atender con los 2 fogones que tengo. Y me doy cuenta de que para poder atender la demanda que tengo, con un fogón más la podría atender. Ese es el momento de invertir. ¿Vale? Una idea nuestra, y que creemos que es muy importante, también muy relacionado con esto que planteaba antes Diego, de lo que llamamos el pulmón financiero, que luego vamos a hablar un pelín de ello. La idea es que al inicio hagáis la mínima inversión necesaria para arrancar. ¿Vale? Lo que otras personas que nos habéis escuchado hablar de esto, sabéis que se llama o se conoce como el producto mínimo viable. ¿Vale? Es decir, yo al principio quiero hacer un restaurante, pues hago una versión reducidita de esto, ¿vale? Lo justo para saber si realmente tengo un producto que a la gente le gusta, ¿vale? Y una vez que lo tengo, ya puedo ir pensando en invertir más, ¿vale? Creemos que es muy importante que se vaya invirtiendo a medida que se van generando ingresos, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en personas con alto riesgo de vulnerabilidad o que ya están en una situación vulnerable, hay que tener mucho cuidado con que se endeude, ¿sí? Porque tú todo lo que te endeudes es algo que te va a perseguir una vez que cierres el negocio, con bastante probabilidad. Entonces, invierte en medida que vas generando ingresos. Intenta endeudarte, entre comillas, lo mínimo posible. Insisto en el tipo de perfil con el que estamos hablando. Como decía antes Diego, si tienes una familia que tiene mucho dinero y está dispuesta a prestártelo, pues es otra realidad. Pero mientras estéis en la realidad general que no soléis traer, creemos que es importante que tengáis en cuenta esto. ¿Vale? Ir haciendo
nuevas inversiones a medida que incrementa la demanda. ¿Sí? Y aquí, mucho cuidado, porque tendréis las dos polaridades. Tendréis clientes fantasiosos, como decía antes Diego, hablaba de estas dos posibilidades, clientes fantasiosos que quieren invertir a saco pensando que les va a ir de la leche, a estos hay que frenarles, y hay otros que tienen tanto miedo a invertir que no son capaces de soltar medio euro. Pues a estos hay que estimularles un poco, ¿vale? Para que veáis que no siempre es igual. Creemos que es muy importante que estéis seguros de que la inversión es necesaria para poder atender la demanda que ya tienes. Es decir, invertir cuando realmente es necesario. Fijaros que es la misma idea repetida 30 veces y de formas distintas. Pero para nosotros es clave que invierta el negocio cuando realmente lo necesita para seguir creciendo con la demanda que ya tiene, para atender a lo que ya tiene. ¿De acuerdo? Perfecto. Otra idea importante de las inversiones es que es de las cosas con las que tenéis que tener más cuidado cuando estáis acompañando emprendedores. Una vez que ya estáis en esto de los gastos y demás, las inversiones es lo que con más facilidad te pueden hundir el negocio. ¿Sí? Entonces, hacer inversiones de más es muy fácil que te hunda el negocio. ¿Vale? Luego, muchísimo ojo si os viene una persona emprendedora con poca experiencia en emprendimiento y se quiere meter en un negocio que requiere muchísima inversión. ¿Vale? Mucho cuidado, ¿vale? Porque toda la inversión, si el negocio va mal, suele ser un gran problema. Esta idea que os hablábamos del pulmón financiero del equipo emprendedor. Esto básicamente se resume de una forma muy sencillita en la idea de siempre ponte en el escenario de si el negocio fracasa y se hunde, ¿cómo quedas tú después? Es decir, si yo soy una persona que habitualmente estoy acostumbrado a tener y manejar y tengo mi actividad económica o cuando trabajo por ahí me suelen pagar 1.500 euros, si me meto en mi negocio y el negocio fracasa, mi opción sería volver otra vez a mi trabajo anterior, por ejemplo, en el que ganaba 1.500. ¿Con 1.500 euros voy a poder hacer frente a las deudas que me van a quedar? Básicamente esto es una idea muy básica. Es tanto como decir, si el negocio fracasa, está bien que te pegues un tropezón, que te haga mucho daño y que te haga unas heridas ahí en las rodillas que haya que estar curando. Pero eso es muy diferente a pegarte un trastazo del que no te puedas levantar. Entonces, creemos que es importante que la gente se meta en negocios con un nivel de inversión que si va fatal, no les hunda la vida. ¿Sí? Creo que queda suficientemente claro, pero luego lo vemos. ¿Vale? No hacer inversiones fuertes hasta no haber contrastado claramente las dos hipótesis básicas de todo modelo de negocio. Es decir, todo modelo de negocio, no, como hemos dicho, no son más que unas hipótesis. Lo que creamos, este modelo de negocio es lo que creemos que va a funcionar. Ahora, cuando de verdad lo pongo en contraste con mi cliente, es cuando me di cuenta de si efectivamente el negocio funciona o no funciona. Y hay dos hipótesis básicas en todo negocio, el hipótesis de valor y la hipótesis de crecimiento. La hipótesis de valor hace referencia a que realmente mi negocio produce valor y el cliente está dispuesto a pagar por él, decir, lo cambio. ¿Vale? Y luego si el negocio efectivamente puede crecer o no hasta ser rentable. Entonces, nuestra idea es no inviertas fuerte hasta no haber contrastado estas dos hipótesis. Una vez que has contrastado estas dos hipótesis, la incertidumbre baja un poco, hay más certidumbre y ya puedes invertir más. ¿Vale? En el tema de las inversiones, en esta política nuestra, ¿no?, de minimizar el riesgo, ahora mismo en muchos sectores hay cantidad de alternativas vía renting o vía leasing, que es un alquiler que a veces es verdad que la cuota, si durante X años puede sumar más que la inversión, pero a veces para el momento de arrancar, pues una alternativa, alquilar o, ¿no?, la herramienta, la maquinaria, en vez de comprarle, pues hasta que contrastemos estas hipótesis suficientemente, una alternativa. Y luego también en muchos temas de emprendimiento hay, por ejemplo, los temas de cocina, de productos preparados de cocina, hay obradores compartidos, de manera que ya el obrador está montado. A veces incluso los temas de registro sanitario y demás están también ya medianamente trabajados y puede ser un primer punto de partida para desarrollar el proyecto, ¿no? Y me facilita parte de la gestión y me ahorra parte de los costes. Y si vemos que las hipótesis se validan, podremos dar el salto. Totalmente, Diego. Un millonazo de gracias por eso, por esa aportación. Vamos con esta idea súper sencillita, que esta
es como una chorradita dentro de nuestro grupo que hablamos mucho de ella, ¿vale? Que es una forma a veces muy sencilla de gestionar un negocio, ¿vale? Esto viene del peluquero de Diego, en realidad, ¿no? Que es como gestiona el peluquero de Diego su negocio, ¿vale? Que es, él tiene 3 botes y cada vez que alguien le paga, lo divide en 3 botes y dice, un tercio lo meto en este bote, otro tercio en este bote y otro tercio en este bote. ¿Y a qué se refiere con los botes? En un bote está metiendo para el alquiler, los gastos de personal, suministros, etcétera. En otro bote está metiendo para los impuestos, es decir, para pagar el IVA, el impuesto sobre las rentas sobre sociedades, lo que sea. Y en el otro bote es donde mete el dinero que se puede llevar a casa. Es una forma muy sencilla de gestionar un negocio que en negocios sencillitos, el que tiene una peluquería, el que tiene un negocio de consultoría así sencillito como el que planteaba Virginia, este tipo de negocios que vais a montar muchos de este tipo de negocios muchas veces encontrar una fórmula de gestión muy sencillita como estas ayuda muchísimo. Si os fijáis, la base de esto es identificar qué porcentaje de lo que ingreso lo tengo que llevar a compromisos y responsabilidades con terceros y qué porcentaje me lo llevo directamente a casa. ¿Sí? Es una forma muy sencillita de gestionar. Esto en hostelería se utiliza mucho como regla de los 3 tercios, etcétera. Si podéis llegar en algunos negocios a identificar estas fórmulas, ayudan a gestionar con mucha sencillez los negocios. ¿Vale? Voy a ir muy rápido con esto porque andamos justitas de tiempo y es un poco demasiado. ¿Vale? ¿Hay alguien por ahí que tiene el micro abierto? Porfi, gracias. Entonces, casi que lo voy a pasar, porque no sé si es tan relevante y creo que hay otras cosas más importantes. Lo que os decíamos antes, ¿vale? Según la fase en la que estéis o el ciclo de vida del proyecto en el que está el negocio, ¿vale? Es decir, un negocio tiene ciclos de vida como todos nosotros, la niñez, la adultez, el no sé qué, tal, ¿vale? Pues los negocios son iguales. Entonces, creemos que es fundamental que tengáis súper claro en qué momento estáis del ciclo de vida del negocio para saber dónde tienes que poner el foco. Como os decíamos, en las fases muy iniciales del proyecto, cuando ya habéis puesto el negocio, lo más importante es contrastar la hipótesis de valor y la hipótesis de crecimiento. Todo lo demás no es relevante. Cuando ya te has puesto a montarlo, es muy importante buscar y poner el foco, si quieres, en prestar muy bien el servicio. Cuando todo esto lo tienes, es muy importante poner el foco en conseguir que sea rentable, es decir, que esto no dé pérdidas, ¿vale? Y una vez que ya tienes eso, ya empiezas a pensar en la eficiencia, empiezas a hacer piruetas, ¿vale? Entonces, saber en qué fase estás para saber dónde tienes que poner el foco es fundamental. Por supuesto, teniendo en cuenta, como decía antes Virginia, que comentaba también Arantxa, las necesidades que tiene vuestro emprendedor. Es decir, si es un emprendedor que necesita pillar pasta muy rápido, pues eso lo tienes que tener en cuenta y si no, también lo tienes que tener en cuenta, ¿vale? Al inicio, lo importante es contrastar las hipótesis básicas del negocio, como os decía, ¿vale? Es decir, lo importante al principio es aprender, no ganar pasta. ¿Vale? Esto es súper importante que os lo grabéis. Porque la gente a veces tiene mucha necesidad de ganar dinero y lo entendemos, pero al principio tienes que aprender a gestionar bien el negocio. Tienes que aprender cómo funciona bien tu negocio. Tienes que aprender bien las hipótesis del negocio. ¿Vale? Y, como decía, en la fase inicial, lo importante es que aprendas a hacer tu negocio bien. ¿Sí? No tanto ganar dinero. ¿Vale? Ganar dinero vendrá después. ¿Vale? Unos aspectos generales así que nos parecen importantes, ¿vale? Es que la planificación económica es súper técnica, ¿vale? Llegar a hacer muy bien estos gastos, llegar a hacer bien las tipologías, las imputaciones de gastos, todo esto es súper técnico. Entonces, la idea no es que vosotras y vosotros sepáis hacer bien esto, o sea, los que tengáis formación específica en esto. Tampoco es que vuestros emprendedores o emprendedoras lo sepan hacer muy bien. Porque lo que está claro es que lo que van a necesitar son unos profesionales externos que se ocupen de esto. El equipo emprendedor y vosotras, lo que necesitáis tener son unas nociones básicas para saber pedir a los expertos, para saber leer lo que el experto te da, porque todo esto es clave para no perder el control de tu negocio. Es decir, hay un experto que te va a hacer las tablas de Excel, tú no tienes que saber hacerlas. Pero lo que tienes que saber es qué le quieres pedir al experto. Y cuando el experto te entregue las tablas de Excel, tienes que ser capaz de leerlas y entenderlas. Todo esto es fundamental porque si no acabarás perdiendo el control de tu negocio y acabarás siendo el negocio que quiere tu gestor, no el que quieres tú. ¿Vale? ¿Sí? Luego,
cuando no salen las cuentas, ¿vale? Esto lo voy a contar así súper rápido. Vale, cuando no salen las cuentas y hay pérdidas sistemáticas, enseguida la gente dice, me faltan ingresos o tengo que reducir costes. Nosotros lo que sugerimos es que analicéis muy bien si el problema está en el gasto o está en el ingreso. Si el problema está en el gasto es porque has comprado demasiado, porque has desperdiciado mucho, y ahí es muy importante saber comprar bien y saber gestionar muy bien el stock. Si tienes un problema en los ingresos, tienes que ver bien si es un tema de ingresos en el sentido de que estás vendiendo demasiado bajo y tu cliente con lo que te paga no cubres, o si es un problema de clientes y es que no tienes clientes suficientes. ¿Vale? Que esto ocurre muchísimo. Ahora tengo un problema, no, tienes un problema de que no tienes identificado al cliente o no has creado un producto que satisfaga las necesidades de tu cliente. ¿Vale? Y luego, por último, y con esto cerramos, ¿vale? Es esta idea que os decíamos antes, ¿vale? De primero, trabajar bien los ingresos para evitar la tendencia de que estos cubran los gastos, ¿vale? Esto que os contaba antes, que Diego insistía mucho en esto, ¿vale? Luego, contemplar muy bien el capital de arranque. Es decir, si mi negocio cuesta tanto dinero montarlo y además, más o menos calculo que hasta dentro de un año no va a generar ingresos suficientes para cubrir los gastos, es decir, que no voy a llegar al break-even hasta dentro de un año, durante ese año voy a estar generando gastos mayores que los ingresos. Eso también lo llamamos el déficit de arranque y lo tienes que tener en cuenta en tu capital de arranque. ¿Se entiende? Es decir, entonces el capital de arranque es lo que me cuesta montar el chiringuito más cubrir los gastos durante el tiempo que tarda el negocio en llegar al principio. ¿Vale? Es decir, a ese punto en el que los ingresos y los gastos se equilibran. Lo que hemos dicho antes, lo que apuntaba David, gracias a la aportación de David, nunca meter el dinero de la caja en el bolsillo. Es decir, ten claramente separadas la economía de casa y la economía del negocio. ¿Vale? Y luego en los gastos, ten en cuenta las horas del equipo emprendedor y sus salarios. Esto también lo hemos hablado, así como los costes ocultos, que también lo hemos hablado. ¿Vale? Y simplemente recordar por última vez que cada modelo de negocio, igual que cada fase del negocio, tiene aspectos específicos más críticos o determinantes. Esto es lo que hace que toda esta parte de la gestión económica y financiera y casi todo esto que os estamos contando se tiene que hacer ad hoc, como un traje a medida. Lo que en un negocio es fundamental, en otro puede ser absolutamente secundario o superfluo.